sé si se me logra Buenas escuchar ya. tardes, Rick. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Alejandra. Ya estamos entonces conectados. Darles la bienvenida a este nuevo semestre, ya con una materia conducente a la finalización de sus estudios y que vamos a tratar de que condense lo mejor posible, no solamente lo que hemos ido revisando en las materias predecesoras, en Finanzas 1 y 2, sino también van a ver que vamos a requerir de integrar algunas otras áreas, ¿no? Porque vamos a procurar darle cumplimiento a ese objetivo que hemos estado reiterando desde Finanzas 1 en relación a la maximización del valor, así que aquí nos toca tratar de cuantificarlo, medirlo, sin que eso signifique que sea una eh, exactitud como quisieran algunos puristas, pero ya se trata un poco de tratar de articular, ¿no?, lo que hemos revisado. Así que, bueno, no sé si han tenido la oportunidad, en Moodle está el sílabo de la materia. Denle una revisada, una ojeada, a pesar de que hoy, como siempre, vamos a poner a evaluación suya, si es que quisieran cambiar alguno de sus componentes. Aunque, bueno, me imagino que varios de ustedes ya han tenido en alguna otra oportunidad experiencia con nuestras materias. Ahí les agradezco también porque estoy haciendo una revisión rápida y todos cumplimos con este requisito de nuestra dirección de que estemos por lo menos con nombre y apellido paterno en clase, ¿no? Ahí sabrán disculpar, pero si es que encuentro a alguien que está con algún seudónimo o solamente con su nombre de pila, lo tengo que remover de la sala hasta que cambie esto. Así que eso, hoy como solemos me gustaría compartirles la presentación, la propuesta que tenemos para definir las reglas del juego. Siempre es bueno tener la cancha bien rayada al principio porque, como siempre les digo, cuentas claras, amigos eternos. 99% de lo que digamos hoy se va a cumplir el resto del semestre y por ende es importante que sepamos también a lo que nos estamos ateniendo, ¿no? Bueno, solo dos aspectos en sentido administrativo. El primero es que ya se ha exhortado a que desarrollemos esto en formato semipresencial. Estaríamos partiendo en la virtualidad nuevamente por el contexto de la quinta ola, pero poco a poco volveríamos a las aulas. Entonces, eso va a implicar que de entrada les digo, los exámenes al menos, salvo que sea imperiosamente necesario, van a ser presenciales. Y el otro tema que sí me alegra poder compartirles es el hecho de que la carrera entra en un proceso de acreditación, del cual vamos a poder llevarlo adelante y concluir hasta septiembre. Y bueno, esto es algo que complace pues para que todos podamos estar enterados, empapados de lo que está ocurriendo. Una acreditación, en términos muy simples, es una evaluación eh, externa de pares, pero de forma posterior a una autoevaluación respecto a varios criterios, ¿no?, como infraestructura, como plantel docente, como el estamento estudiantil, interacción social, investigación, una serie de dimensiones sobre las que primero nosotros hacemos una autoevaluación y vienen y evalúan todos el video de difundir esto porque por último es un beneficio para toda la carrera, ¿no? Y bueno, no sé si al respecto habría alguna consulta, algún comentario. No se olviden también ahí haciendo un poquito de antesala. Este es un semestre electoral también, ¿no? Así que vamos a delinear, como hemos hecho, los grupos de WhatsApp y los medios de intercambio de criterios, de
preguntas, consultas, siempre están abiertos aquí, pero en el marco del respeto, como hemos recomendado, ¿no? Porque saben que las cosas siempre se ponen tensas cuando la gente ve esto como guerra, ¿no? O sea, cuando hay batallas por detrás, en la guerra lo primero que se pierde es la verdad, así que ahí hemos tenido algún caso en el que repetitivamente se estaban usando los espacios para proselitismo, ¿no? No tengo nada en contra de la convicción democrática de varios, pero no olviden que vamos a tratar de manejarnos o ceñirnos a lo que atañe a nuestra materia. Así que, bueno, dicho eso, no sé si habría alguna consulta, comentario, curiosidad, y si no, les empiezo a mostrar lo que tengo preparado para hoy en eh, el desarrollo del sílabo, y si quieren, con mucho gusto podemos también conversar sobre cómo cambiar algunos aspectos. Pasaré entonces a esto. Bien, eh, nos toca Finanzas 3. Voy a hacer una brevísima recapitulación de mi trayectoria profesional que siempre se nos solicita, aunque creo que ustedes ya estarían viendo esto ya por tercera vez. Principalmente mi vida profesional estaba marcada en la consultoría de empresas. Soy un miembro de una de las firmas que era parte de las redes internacionales del foro de firmas de IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores Públicos. Así que si esos nombres como las Big Four les suenan, bueno, nosotros somos parte de una de ellas, ¿no? Una de las varias redes que hay por ahí. Y bueno, en ese sentido, básicamente lo que se hacía era darle asesoramiento a las inversiones que se hacían no solamente a eh, nivel país, sino muchas veces por región. Entonces, ahí como comentaba alguna vez, una transnacional, un empresario puede querer hacer una entrada al mercado latinoamericano, entonces no va a estar viendo país por país cuáles son las condiciones que tiene que cumplir, cuál es el régimen tributario del país A, cuál es el derecho laboral del país B, no el uno por uno. No va a agarrar y lo va a hacer en bloque. ¿Por qué? Porque existen estas redes, porque existen estas, eh, eh, digamos, organizaciones que están integradas con firmas en cada uno de los países operando para poder darle solución a esas problemáticas, ¿no? O sea, que la empresa, que la multinacional pueda entrar directamente a operar. Entonces, en ese sentido, ahí es donde más me he desarrollado. Luego, en el campo ya más orientado de salir de ese nivel corporativo más al ámbito de las pymes, microempresarial, emprendedor, y ahí un poco surgió ya la eh, invocación docente, ¿no? De poder transmitir, de poder también compartir algunas ideas, experiencias y demás, donde siempre he encontrado muy valioso, a pesar de que muchos no lo toman así, eh, esto de las anécdotas, esto de las lecciones muy enriquecedoras que uno ha tenido, más que nada por ver ahí de primera mano, ¿no? Lo que estaba ocurriendo con algunas compañías, se lo intenta transmitir a ustedes, no en el ánimo de que vaya a ser una universalidad para todos, ¿no? Recorrer lo mismo, pero sí tomarlo en un sentido que, como alguna vez les he expuesto, a mí me gustaría que me hubieran dicho tal o cual cosa, ¿no? De antemano, no como un atajo, pero sí como una advertencia de que en varios aspectos pues que no funcione tal cual quisiéramos. Así que, bueno, esa es la retrospectiva, la presentación que podría hacerles de mi trayecto. ¿Mm? Ahora, pasando a lo que nos concierne, esta es la estructura de calificaciones propuesta, evaluaciones 60%, actividades grupales 30 y casos de estudio 10. La otra materia ya me ha cambiado esta estructura y como siempre la dejo abierta a su consideración. Lo único que tendría que decirles, si es que alguno de ustedes está teniendo
su participación en nuestras materias por primera vez, es que aquí si bien hay fechas que yo les llamo tentativas, no tentativas porque yo antojadizamente vaya a poner examen sorpresa en algún momento, ¿no? Sino porque van a estar muy próximas, muy cercanas a estas fechas, y también en el sentido de lo que siempre comparto en relación a esa experiencia del segundo semestre de 2019, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Que por la convulsión sociopolítica que se había dado, la resolución era explícita del HCU de que eh, se detenga el semestre ahí, es decir, el semestre concluya en esa fecha, y que la calificación final de los estudiantes iba a darse en base a lo acumulado hasta ese momento. Ahora, normalmente tenemos dos evaluaciones, tenemos tres actividades grupales y tenemos un caso de estudio. ¿Por qué suelo reiterar esa situación? Porque si por alguna razón en estos meses no llegamos a concluir hasta diciembre de nuestro semestre, quién sabe, la séptima ola o la variante no sé qué, impida, ¿no? Así, variante que mezcla la viruela del mono y tres otras variantes de COVID, no sé, alguna cosa, y decimos ya no podemos ir más, ¿no? Más allá de esto. Entonces, imagínense que sea una evaluación, que sean dos actividades grupales y que el caso de estudio ni siquiera lo hayamos desarrollado. Entonces, lo que yo tendría que hacer en ese momento es reponderar. Si estas dos evaluaciones tienen un 60% del peso en la calificación final y que cada una debería pesar 30, para ese momento ese único examen va a pesar 60%. Y lo propio con las actividades grupales, ¿no? Normalmente tenemos 10% para cada actividad, pero si solamente hubiéramos desarrollado dos, nos quedarían 15% para cada una. Y esto, más que una advertencia, es un llamado un poco a reflexionar, ¿no? Si de verdad están acá para querer aprender algo, querer contribuir a su formación, o esa es la característica de nuestra universidad, ¿no? Hay mucha diversidad en cuanto a las expectativas, en cuanto a para qué estamos acá. Eso no lo podemos homogeneizar, cada quien tiene su lectura sobre la vida y cada quien decide creerle a varias formas de discursos que se dan. Pero si en ese momento ustedes, fruto de que han pensado de que los semestres se los, ¿cómo es? Recupera, o eh, recién se ponen las pilas desde la mitad para adelante o incluso al final, entonces tal vez no les alcance, ¿no? Eso ya no va a ser, eh, digamos, responsabilidad mía, sino que más bien les recomendaría que en la primera evaluación y en las primeras actividades prácticamente traten de asegurar un buen colchón para no tener inconvenientes si es que su objetivo es únicamente aprobar, si es incluso ir más allá, ir a la excelencia, uno puede mantener un buen ritmo, ¿no? Así que en base a ello, no sé si habría alguna contrapropuesta. El otro curso me ha replanteado esto a evaluaciones 40%, actividades grupales 40% y casos de estudio 20%. Así que ellos han decidido jugarse por tener un mayor peso en las calificaciones grupales que en las individuales. Yo normalmente en estas materias de finanzas, porque sé que hay una heterogeneidad de perfiles en los que muchos a veces dicen, no, yo ya sé, ¿no? O sea, yo ya tengo estos contenidos muy abstraídos. Entonces es la razón por la que básicamente les digo siempre, el 60% les alcanzaría para aprobar sin la necesidad de haber hecho nada con su equipo. Con el 60 incluso les sobra para que ustedes vengan y, como dicen, tendrán que demostrarlo. Pueden desarrollar prácticamente la materia por su cuenta, ¿no? Sin tener ese 40 adicional de actividades grupales. Pero como les comento, el otro curso agarrado ya ha dicho, no, más bien al revés, 60% entre actividades y casos y 40 evaluaciones. Así que, como con varios de ustedes, de acuerdo a lo que estoy viendo en la lista de participantes, tenemos ya un trabajo desarrollado. Ahí simplemente les pregunto si prefieren mantenerlo como está o como ya lo hemos hecho antes, o si más bien ustedes quisieran
hacer algún cambio, proponerlo. Ahí justo está Belén, dice 50% de evaluaciones, eso es también de las opciones que ha surgido en el otro grupo. Habían 4, así que han terminado votando y han elegido esta que les digo, que me parece riesgosa, francamente, pero eh, ahí Adalid dice que se mantenga Belén. Ahí sí, les pediría que también haya algún tipo de argumentación, sustento sobre cómo modificar esto, porque de nuevo, salvo que sea muy imperioso, las evaluaciones van a ser presenciales, los exámenes. Así que ahí Belén les pone, ¿no? 50% a las evaluaciones y 40% a las actividades grupales y cerraríamos el caso de estudio con 10. Lo que les dice Belén. Adalit dice que se mantenga, no sé, el resto, si quieren levantar la mano, participar, bienvenida a su intervención. Una forma también de dinamizar, porque eh, creo que son los principales aspectos que nos están faltando, ¿no? Pero, ¿quién más quisiera intervenir? Adelante, Alejandro. Buenas tardes, Lick. Buenas, Derek. Eh, No sé quién de los dos quiere ir primero. Adelante, Derek. Luego, Alejandro. sí, sí, solo quería decir que por mi lado está bien que mantengamos esta estructura de evaluación. Ya, muy bien. Ahí también hay voces para que se mantenga. Hay una manito ahí de Roberto. Alejandra, adelante. Luz también. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, chicos. Por mi parte, igual, propongo que se mantenga, ya que debido a la experiencia de los 2 semestres pasados, Sí, es un método muy funcional y a mí me parece adecuado y no me parece mal. ya. Sí. Muy bien. Entonces creo que con ustedes vamos a ir un poco más a lo que se conoce, ¿no? Eh, pero también de repente varios de ustedes han elegido precisamente porque ya tienen familiaridad con la manera en la que desarrollamos eh, esa estructura y cada uno de sus componentes. Entonces, a ustedes no les voy a hacer tantas recomendaciones, sino una demarcación que sí me suelen preguntar entre esos dos y que, aunque no se crea, sigue siendo objeto de indagación, de preguntas. No está mal, o sea, siempre son bienvenidas las preguntas, pero dejando la estructura como está, sí hacer algunos comentarios, ¿no? En base a las eh, experiencias previas. Evaluaciones. Como saben, van a haber 2 exámenes y solamente involucran lo que hemos visto hasta la última fecha anterior al examen, es decir, el segundo examen no contempla el contenido global del semestre. Les voy a pasar las diapositivas, pero no se olviden, ustedes deberían estar tomando apuntes. Las diapositivas se las paso ya 2 fechas antes del examen, así que no sea una confianza desmedida en que el material va a estar ahí, ¿no? Porque, de nuevo, sus exámenes los van a desarrollar por escrito y de forma presencial. Esto obviamente, uno de los argumentos que más me ha gustado del otro curso ha sido que el examen te pone muy nervioso y es un componente demasiado fuerte. Entonces yo estoy plenamente de acuerdo en que una nota, un número, una calificación no mide su competencia, su capacidad, pero bueno, esa es la manera en la que el sistema sigue funcionando, así que tenemos que apelar nomás a ello, pero ahora no van a tener tanta apertura, ¿no? Como decíamos en los anteriores semestres, es decir, normalmente está diseñado para cierto tipo de contexto. Las preguntas de los anteriores semestres eran porque se asume que estás con computadora, que estás con apuntes, que estás con tus eh, equipos, ahí la calculadora, qué sé yo, e incluso no varios con el apoyo y el auspicio de WhatsApp, así que eh, ahí tenemos que volver a ser autoexigentes en que eso ya no se va a realizar. Ahora, salvo que el contexto de pandemia lo vuelva imperativo, eh, vamos a tener que dar los exámenes virtualmente y ahí de nuevo pedirles siempre que se aseguren, se responsabilicen por las condiciones materiales para la resolución virtual. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan enfático en eso? Porque lastimosamente no tengo manera de corroborar. Y yo sé que muchas veces pasan cosas que nos impiden
desarrollar como quisiéramos, pero el problema es que los otros han podido tomar los recaudos y además no tengo forma de cotejarlo, ¿no? No se olviden ahí que hay gente que hace morir por octava vez a su tía abuela lejana y obviamente está muy mal, ¿no? Que se instrumentalicen estas situaciones negativas. Así que ahí lo lamento mucho, nada puedo hacer cuando ustedes me dicen que no lo han podido desarrollar. En esas fechas estrictamente se necesita eh, tener planes de contingencia. ¿Mm? Actividades, aquí no me tomo mucho tiempo, solo reiterar que ya cuando les indique, les voy a dar instrucciones específicas para que desarrollen con equipos de trabajo de 5 a 7 personas. Y como los miembros se tienen que mantener hasta el final de la materia, tomen sus previsiones. Ahora, el otro curso lo ha captado al tiro, ¿no? Ahí hay un balance. Siempre que a veces queremos facilitarnos la vida, al mismo tiempo estamos de repente postergando algunas lecciones que deberíamos empezar a tomarnos más en serio. Es el caso de habilidades blandas, persuasión, trabajo en equipo, ¿no? En entrevistas de trabajo lindo decimos algunas cosas, pero el punto está en cuando lo desarrollas, ¿no? Porque en tu entrevista has dicho, no soy comunicativo, soy persuasivo, soy esto, soy el otro, pero ya en cancha puede ser distante. Entonces, ¿por qué? Porque nunca te has dado el tiempo, no te has dado el espacio de que aprendas pues a trabajar con gente que no necesariamente se alinea a tus convicciones, se alinea a tus ideas, es decir, en la diversidad, pues, ¿no? Entonces ahí pensar que la vida siempre nos va a traer al mejor amigo ahí al lado para que trabaje con nosotros es pues una ingenuidad, ¿no? Así que ahí me ponía a tomar previsiones siempre porque ustedes ya tienen de alguna manera recorrido y saben que esos 40% son significativos para poder acumular sus notas, pero otros lo van a tomar como que sea al azar, ¿no? Así que ya saben, si es que hasta cierta fecha no he recibido la nómina cuando yo les dé las instrucciones, no me ha llegado al correo electrónico, entonces ustedes pasan un sorteo. Y en ese sorteo se define cómo van a conformar sus equipos quienes no estén incluidos en alguna nómina. Esto, por favor, no lo olviden porque es lo que más problema genera al final del semestre. Yo no tengo inconveniente justamente para compensar que sí, evidentemente hay cosas, situaciones que están fuera de nuestro control, que nos suceden y que nos impiden contribuir, por ejemplo, en las actividades o en los casos de estudio. Entonces su equipo, ya por política interna, puede hacerles el aguante, entre comillas, ¿no? O sea, puede apoyarlos, puede ser que ustedes coordinen y digan, bueno, en esta situación por X razón no les he podido ayudar, pero hay una situación de peso, ¿no? Entonces, no hay inconveniente, la nota también le llega a esta persona. Pero si ustedes se han llevado mal, se han agarrado a golpes y no han podido concertar, no han podido armonizar en su trabajo, y al final alguien tiene que quedar excluido de esa calificación, esa es la palabra que tienen que explicitar en la presentación. O sea, de nada sirve que ustedes pongan solo trabajamos estas 3 personas o solamente trabajamos estas 4 personas, ¿no? Y la nómina de los que sí trabajaron. Porque eso implica que ni siquiera de repente saben el nombre del otro. Y esto que estamos exhortando, tratando de ejercitar, de alguna manera poner en práctica de las habilidades blandas y del trabajo colaborativo en equipo, queda en nada, ¿no? Ni siquiera te has enterado cuál es el nombre del otro, ni siquiera sabes cómo se llama en todo este tiempo del semestre. Entonces, al menos para eso tiene que haber un costo psíquico que yo le llamo, ¿no? Una huella psíquica y de por lo menos tendrías que haberte enterado su nombre y como no lo has hecho, entonces no sabes ni siquiera a quién tienes que excluir, no sabes ni siquiera cómo se llamaba al que lo tenías que excluir. Ese es el requisito para que la nota no le llegue. Si solamente están los nombres en positivo, le va a seguir llegando a su peor enemigo la calificación, si quieren, ¿ya? Así que tengan eso en cuenta. Y esto es lo otro
importantísimo, por favor, no incurran en ningún tipo de plagio, no usen trabajos de semestres pasados, porque me voy a acordar, y algunos saben que sí me acuerdo. Peor todavía si me presentan algo de otro equipo que trabaja en ese momento, ¿no? Ahí tengan la experiencia de que los voy a reunir y voy a obtener confesiones, ¿no? De quién ha sido el que le ha pasado al final a tal grupo, y me voy a encargar. ¿Por qué? Porque si tanto nos quejamos de estos temas de Max Mendoza y no sé qué, de la desinstitucionalización y no sé qué cuentos, eso empieza con macanas como estas, ¿no? Con macanas como de no darle crédito a nuestra responsabilidad como estudiantes. Entonces, si yo lo hago evidente, porque tengo mis mecanismos en mis Exceles, ¿no? De cómo va pasando el registro, entonces de repente alguno funge ahí como el archivo madre y que se los ha repartido a todos los demás. Bueno, pues entonces ahí les llega nomás la calificación con ese mensaje, ¿no? Que todo el equipo ha reprobado automáticamente de la materia, no en esa nota, no en la actividad, nada, de la materia. Ahora, en esto hay casos incluso que, que nos tocó, que fue un poco dramático, pero dos estudiantes que ya habían aprobado la materia y eh, lamentablemente, porque dejaron que sus compañeros presenten un trabajo de otro semestre, terminaron reprobando ellas también, a pesar de que ya tenían la nota acumulada para aprobar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto funciona así, ¿no? Puede ser que uno no tenga la culpa, pero tiene la responsabilidad. Es una responsabilidad compartida de todos, ¿no? Como a nivel sociedad, si quieren. Siempre mi ejemplo, ¿no? Tienes toda la flota de camiones y uno de tus choferes ha decidido llevar sustancias ilícitas. Puede ser que tú ni enterado estabas, pero al final a quién le van a caer es tu empresa. Tú eres el representante legal, tú eres el, ¿no? Vos puedes decir, no tenía nada que ver, ¿no? Si él decide matarse, que se mate, pero están vinculados, guste o no, ¿no? Así que esto para recordar respecto a las actividades grupales y casos de estudio, porque es el componente de la calificación que se desarrolla en equipo. Cualquier decisión que incumple asume consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si hay estos temas de me he salido de mi equipo y he trabajado solo, bueno, los dos trabajos se calificarán, ¿no? Yo he trabajado solo y el resto del equipo, y digamos, él obtiene 40 y el resto obtiene 75. El 40 le llega a toditos, ¿no? Por no justamente responder a esta exhortación de que todas esas capacidades extracurriculares, si les podemos llamar, tienen también que ser puestas en práctica en su materia, y son los distintos espacios en donde aparecen las oportunidades para ello. ¿Mm? Así que eso. Ahora sí paso a algo que cabría recordar, que no lo había incluido, pero que eh, creo que vale la pena enfatizar. No sé si hasta acá habría alguna consulta o algún comentario, pero creo que hasta aquí era todo lo que ya conocía. Ahora, algunas demarcaciones de algunos porqués también entre actividades y casos. Las actividades tratan de ser esto: eh, simular requerimientos como más o menos los de los exámenes, o por lo menos la lógica que se va a exigir en los exámenes. Y por ende, se circunscriben al horario de clase como tiempo límite. En la actividad, si es que no han tenido ya algún eh, precedente con ello, ustedes tienen que dedicarle de 16:30 a 18 lunes y miércoles a esta materia, ¿no? Porque ahí ni siquiera estoy haciendo, yo trato de no apelar a otros momentos, otros espacios para que ustedes se dediquen a la materia, salvo en los casos de estudio. Pero esto tiene una finalidad, como les decía, ¿no? Hay gente que agarra y dice, yo ya tengo más o menos todo el contenido bien conocido, así que bueno, tendrás que demostrarlo con los exámenes, y muy bien,
problema. La asistencia no es para nada obligatoria. Intentamos que nada sea obligatorio. Yo lo que procuro recalcar es que no soy niñera de nadie, no estoy aquí para estar detrás de cada quien, invitándolo, convenciéndolo de que haga o no haga algo. No, yo lo que sí les voy a compartir son materiales, les voy a dar lecturas, les voy a dar requerimientos en Excel, ejercicios, y ustedes deberían cumplir con esto, ¿no? Recomendamos que cada equipo se prepare en dos sentidos. Se prepare tanto en la revisión de ese material que les voy dando. Esto implica que muchas veces ustedes descarguen el material y en eso les agradezco profundamente a los que suelen escribir, ¿no? Respecto al material, porque ahí incluso a veces se me pasa algo de largo y me hacen notar, ¿no? De que, bueno, por acumulación ahí de las versiones, de repente algo se me pasa y lo corregimos. Y en ese sentido les agradezco. Es como también cuando les digo, háganle una ingeniería inversa a los Exceles. ¿Por qué? Porque, claro, se trata de que yo quiero absolver la duda y por ende voy a entrar al material que está disponible en Moodle. En eso sí que creo que no podrían haber reclamos en que yo me quedo, digamos, con mi material o con mi Excel o con las resoluciones, ¿no? Más bien están abiertas precisamente para que ustedes vayan y busquen qué es lo que podría ser una duda todavía pendiente. Entonces, esa es una primera obligación suya, ¿no? Es un primer deber. Yo para estas actividades, como sé que se circunscribe al tiempo de la hora y media que tenemos de clase, entonces tengo que estar ya preparado para hacer esta actividad. Si ustedes están agarrando para la actividad y están en el grupo de WhatsApp, ¿no? Diciendo, oye, había habido actividad, ¿no? Y el otro no responde y el otro dice, ah, la macana, ¿no? ¿Qué hacemos? En eso se les va a ir el tiempo y aquí la cantidad de tiempo otorgado está pues bien circunscrita, ¿no? Está dosificada para la cantidad de requerimientos que tienen, que pueden ser normalmente 4 u 8, ¿no? Porque tienen 4 es 25% cada uno, u 8, 12.5% cada uno. Entonces, ese es un primer sentido de preparación. Y el otro es, bueno, si yo lastimosamente ya me he topado con un equipo de trabajo con el que no estoy pudiendo desarrollar bien las cosas, tendré que desarrollar una estrategia, ¿no? O en otros casos, bueno, pues la cuestión es más dinámica, es más fluida y sabemos cómo repartimos las cosas, sabemos cómo priorizarlas, sabemos quién responde mejor a qué cosas. Entonces eso es un sentido de equipo, ¿no? Pero ojo, no es que lo otro sea automáticamente inválido y nos resignaremos y tiraremos la toalla, ¿no? O sea, si me ha tocado mi equipo por azar del destino, no significa que no puedo aprender nada de ello. Tomaré, pero las estrategias pertinentes. Primero trataré de entender por qué el otro está actuando así. O en algunos casos, incluso me tocará trabajar solo. Pero si yo ya lo asumo, aquí no pueden haber estos reclamos de es que me ha tocado mal equipo y son una desgracia, ¿no? Entonces saben a lo que se están metiendo, ¿no? Así que va por esa vía esto de la estrategia que mejor se adecue. Ahora, en los casos de estudio, si es que llegamos a tener dos, la cuestión es más integral, ¿no? O sea, tienen que incorporar varios de los elementos que hemos desarrollado en clase y esto trata de ser más interdependiente, no solamente conceptos, técnicas y herramientas, sino también una síntesis analítica. Así que para ello se suele otorgar de 7 a 10 días, puede ser más o menos incluso, pero esa es la diferencia, ¿no? Las actividades son estas que desarrollamos en horario de clase y por ende ustedes tienen hasta tal hora, que son las 6 de la tarde, en las fechas que dispongamos y que tienen penalización, ¿no? Si llegan tarde. Ahí es donde pasaremos a lo siguiente. Son los criterios de evaluación. Esto también me lo han preguntado mucho y por eso lo he incluido ahora. ¿Qué cosa califico? ¿Por qué algunos dan de arbitrarias incluso mis calificaciones? No, pues lo que pasa es que hay una racionalidad que a veces creo que por no estar asistiendo a las sesiones sincrónicas no se logra captar. Pero bueno, en las actividades, mi principal criterio de evaluación
es pues que el deliverable, ¿no? El resultado requerido, lo que sea que les estoy pidiendo que respondan ahí. Ahora, yo sé que el tiempo aquí es bastante justo, está bien, como les decía, medido para que puedan atender cada uno de esos requerimientos. Y por ende no soy tan exigente con temas de presentación ahí, es decir, de orden, de forma, ¿no? El criterio estético de cómo se presenta. De todos modos, cuando ustedes eh, hacen una presentación sobresaliente, trato de ponderarla con algunos puntos en la calificación. Ahora, como les decía, si son 4 requerimientos en una actividad y cada uno tiene un 25%, entonces ahí esperen calificaciones, por ejemplo, de 0, 5, 10, 15, 20 o 25, ¿no? En alguno de estos va a entrar. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de reflejar esa nota es el grado en el que han desarrollado lo que se estaba requiriendo. Solamente va a poder ser alguno de esos niveles. Tampoco es que me voy al resultado en un sentido de que si no es el número exacto con 2 decimales, ya no vale nada el resto, ¿no? No, ustedes están en el proceso de aprender, de revisar, entonces siempre le doy cabida al tratar de ver, de analizar cuál es primero la lógica que han usado, a ver si estaba bien. A veces se nos va, pues, ¿no? Es un signo lo que les estoy corrigiendo. Y si el signo es el que, en el que han fallado, bueno, pues no es algo tan grave, no se les está pidiendo que mecanicen o memoricen fórmulas, sino más bien que apliquen un tipo de abordaje que demuestre que están siguiendo las sesiones, los contenidos, ¿no? Pero esta sería la ejemplificación de cómo es que evalúo en el caso de las actividades. Ahora, el otro, como hemos dicho, siendo más integral, bueno, pues amerita también una aproximación en ese sentido, ¿no? Es criterios de evaluación que van a incluir, en primer lugar, la correcta aplicación técnica. Tienen que usar ciertas herramientas, ciertas fórmulas, cierto tipo de cómputos, razones, qué sé yo. Entonces, eso es un primer elemento, ¿no? Que todo esté bien calculado. Es la primera cosa. Pero una de ellas. Luego está la sustentación analítica y argumentativa. No se olviden, puede ser finanzas, pero ustedes tienen que redactarle algo a alguien, tienen que transmitirle una conclusión, tienen que transmitirle un hallazgo a alguien. Ese alguien es normalmente alguien que no tiene tiempo para leer, bueno, pónganse en versión ejecutiva, ¿no? O sea, por eso siempre hablamos de un resumen ejecutivo, pero que va a decidir, tiene que saber o poder leer en 2 páginas todo lo que ustedes han trabajado. Entonces, ese es un segundo elemento. Normalmente, además de estos casos, tienen pues preguntas, ¿no? Respecto a que, cómo, digamos, afrontar cierta situación. Luego está la investigación adicional, que muchas veces va a ser necesaria para la resolución de estos casos de estudio. Y ahí sí es importante la pulcritud de la presentación. ¿Por qué? Porque se trata de un ejercicio de cómo ustedes harían esto profesionalmente, ¿no? Cómo mostrarían que no solamente está bien hecho de fondo, sino de que está bonito de forma, ponerlo entre comillas. ¿Hecho? Así que así es como evalúo para quienes lo han preguntado, lo han solicitado vía correo electrónico. Ahora lo incluyo para que sea más abierto. Y bueno, este detalle que también ha pasado, ¿no? Por si acaso, yo todo lo que me están enviando lo trato de calificar lo antes posible y además me doy un tiempo para tratar de que identifiquen dónde está mal, digamos. O sea, si les pongo aplicación teórica, por ejemplo, ¿no? 20 sobre 25, ¿por qué? ¿No? La has pelado en la celda C32, no has aplicado bien la fórmula, jajaja, ¿no? O sea, una cosa por el estilo. Pero la idea es que noten y que puedan identificar dónde han cometido los errores y qué es lo que se estaba esperando ahí. Entonces, hago todo ese desarrollo de comentarios y se los vuelvo a enviar, o sea, se los respondo al responsable que me ha enviado su trabajo. Ahora, que vengan al final del semestre y me dicen, nunca nos han dado las notas de nuestras tareas de grupo, obviamente me ofendo. Una cosa es que yo no se las haya mandado, no se las haya mandado. Otra cosa es que ustedes no han preguntado, no han averiguado con su responsable de equipo.
Y eso obviamente igual me da a mí la pauta de que mucha atención no le estamos prestando a la formación, ¿no? Y es la razón también por la que las evaluaciones ahora pasarían a ser presenciales. Ahí nos vamos a medir realmente cómo estamos, y obviamente la pandemia ha afectado, pero bueno, tenemos que eh, saber pararnos. Y finalmente esto, cualquier incumplimiento de las formalidades saben que implica penalizaciones en la nota, porque en las hojas, ya sea de actividades o de los casos, hay instrucciones, ¿no? Sobre cómo deberías enviar el asunto, cómo debería estar el formato em, de la presentación del trabajo. Esto siempre se los he dicho, puede parecer muy quisquilloso, hasta pedante, pero tiene su razón de ser, ¿no? Si no se ponen, luego envían 300 correos electrónicos y ponen varios adjuntos y varios correos donde dicen, no, este sí, este no, este final, último, gracias, perdón, y no funciona, ¿no? Esto es una manera en la que, como a veces solemos exigir, ¿no? De que quiero que sea lo más parecido al mundo real. Bueno, en el mundo real básicamente todo es para ayer, ¿no? Por más duro que suene, así funciona. Así que hay que estar pendientes de cómo poder afrontar esto. Ahora, si ustedes de nuevo se organizan y tienen una claridad de cómo trabajan en equipo, entonces estos son temas secundarios incluso, ¿no? Así que bueno, eso respecto a las demarcaciones y algunas aclaraciones, ¿no? Sobre cómo califico, en qué me fijo. Igual en los exámenes, ¿no? Em, no sé si voy a hacer desarrollo, pero ahí siempre trataba de fijarme en qué medida habían logrado abordar correctamente. Así la fórmula tenga alguna equivocación, algún error, es tratar de salirnos de alguna manera de la versión mecanicista de todo esto. ¿Mm? Pero bueno, hasta acá todo bien, está claro. ¿Hay algo que quisieran verificar, que quisieran consultar? Silic, buenas tardes. Una consulta respecto a las actividades. En caso de que, digamos, no sé, a medio semestre volvamos a presencial, Sí, ¿cómo vamos a hacer las actividades? ¿Virtual como en los anteriores o en la universidad? en la universidad, Eric. Y esto en realidad tenía mucho más sentido cuando teníamos nuestras clases presenciales. Porque, o sea, no solamente es el hecho de que usemos el tiempo del horario de clase para su resolución y que me da para medir y dosificar con precisión cuánto exigir, sino por otros tres motivos que creo que en algún momento los decía, ¿no? En la presencialidad era más fácil para mí encontrar las regularidades de las debilidades estando ahí, ¿no? Porque yo me la pasaba paseándome por el curso en estas fechas y ustedes, claro, estaban ahí como locos tratando de resolver en papel y lápiz, ¿no? Ahora, obviamente podrían acceder ahora a sus equipos y demás en las aulas. Eh, Esto pasaba bastante porque yo sé que no puedo hacer, digamos, una simulación de Monte Carlo, ¿no? En calculadora. Pero yo me estoy paseando ahí y además de que voy identificando dónde están las mayores debilidades o cuáles son las preguntas más recurrentes, lo cual me da una pauta de qué es lo que más, lo que menos se está entendiendo. También ustedes pueden preguntar. Y si bien lo han hecho de alguna forma en lo virtual, porque durante ese horario, se los he dicho siempre, ustedes pueden mandarme un correo, preguntar ese rato. Si algo no se entiende del requerimiento o si algún dato parece que no tendría que ser de alguna forma, entonces me envían un correo y yo ese rato estoy pues pendiente porque estoy sentado en mi escritorio también, con ustedes, digamos. Pero de eso trataba. Entonces, la tercera razón por la que se manejaba así era para evitar justamente este temita del plagio, ¿no? De que se copien. Porque ahora de alguna forma también eso se cumple. Porque si bien hay gente, ¿no? Que obtiene el Excel del otro equipo, no, pues ya se le va el tiempo.
no alcanza, porque el otro grupo ha terminado a las 6 menos cuarto, pero hasta que te pase y hasta que lo estés modificando y lo estés cambiando o lo estés armando con los otros que te han pasado, te sale cualquier cosa y lo terminas entregando 6:30, igual son 30 puntos menos, y igual chao, ¿no? Así que sería así. Derek es un desarrollo en aula, todos tienen sus equipos, pero ahí sí yo me voy a encargar de que las preguntas se puedan responder en lápiz y papel, em, sin que sea mucho desgaste, por supuesto, pasarlo, ¿no? al papel, pero así es como me los voy a llevar y así es como me los voy a calificar. Está bien, Creo Lick. que esa Gracias. es la manera. No, a ti más bien. ¿Qué otras curiosidades o consultas podrían haber? Adelante, Alejandro. Sí, Lick, tengo una pequeña consulta. Algo que no le había entendido muy bien es si los grupos tienen que ser de 5 a 7 o cuando usted nos dé la instrucción va a definir el número exacto de integrantes. Eso no me ha quedado muy claro. Con mucho gusto. Sí van a ser de 5 a 7. Lo que sí les voy a indicar todavía en unas fechas más son las instrucciones respecto a hasta cuándo me van a mandar y cuál es el formato del envío, esos detalles. Pero ahora que he visto las listas, estamos más o menos con la cantidad de participantes que tenemos ahora. Así que son de 5 a 7 personas los que ya pueden ir conformando. Pueden hacer ya sus equipos internamente. Todavía no me envíen nada porque ya saben que igual hay que poner algunas reglas eh, sobre los correos, ¿no? Pero 5 a 7 sí es cerrado, Alejandro. Gracias, Lick. No, a ti. ¿Qué más? ¿Algún otro detalle? ¿Alguna otra recomendación? ¿Algo que proponer? ¿Cambiar? Bueno, sigamos entonces. Políticas adicionales. Nunca grabo las clases porque esto lo que genera es incuria y procrastinación. Es decir, creo que uno de los eh, efectos más nocivos de todo este tema de la pandemia es que ha habido eh, mucha dejadez. O sea, nos hemos mal acostumbrado a muchas cosas. Una de ellas es que como ya tengo el contenido grabado para siempre y por siempre, entonces va a estar ahí para la fecha del examen. Y la fecha del examen no te va a dar para olvidar tanta cosa, salvo obviamente que tengas una disciplina muy elevada, pero lo que hace es pensar que como ya está grabado, no tengo por qué responsabilizarme del momento en el que yo tengo que estar atento con mi cuaderno al lado y tomando apuntes en fechas específicas. Así que eso es simplemente la sesión sincrónica se dedica a lunes, miércoles 18 o 16, 30, 18, que podamos estar compartiendo. Ahora, lo que sí podría enriquecer mucho es el tema de discusión, ¿no? Y de que haya más ida y venida en el desarrollo de los contenidos, porque ahí, bueno, diría que lo que a mí lo particular más me ha perjudicado es lo del lenguaje no verbal que siempre les digo, ¿no? O sea, no sé si están ya al borde de darse un tiro de lo aburridos que están o si es que algo que está muy interesante o que quisiéramos desplegar más se podría extender, ¿no? Pero eso es lo que no se sabe y eso es lo que más complica. Pero en esa lógica, procuremos estar, si nuestro ánimo es empaparnos un poco más del contenido, comprenderlo más que memorizarlo, mecanizarlo, estemos en las sesiones sincrónicas. Eso implica que la asistencia tampoco es parte de la estructura de calificaciones, porque es prácticamente su obligación, es su responsabilidad en su rol de estudiantes. Y bueno, esto sí podríamos polemizarlo también. Hay consultas, hay comentarios, hay ejemplificaciones valiosas, se aprecian mucho para el desarrollo de las clases,
pero no constituyen puntaje adicional, salvo que ustedes decidan o prefieran que así sea, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que yo he dejado de tener un registro de participaciones? Uno, que yo no puedo llevar el registro por mi propia cuenta, porque estoy más atendiendo al contenido. Y eso lleva a que a veces había gente que decía que se iba a responsabilizar por el registro del semestre, pero resulta que no lo hacía. Al final habían quejas, ¿no? De que se ha inventado los puntos de tal persona y a mí no me ha llegado nada y yo he participado, no he participado. Bueno, en ese sentido hay problema. Y el otro problema que creo que es más grave, por lo menos a mí me parece más preocupante, es el de la instrumentalización negativa, ¿no? De que yo solamente actúo siempre por algún tipo de incentivo que me da. Bueno, eh, eso de nuevo es una naturalización un poco sesgada de las cosas, así nomás son, ¿no? Entonces, más bien, demostramos que no tiene por qué llevarse a ese extremo y de todos modos siempre hay algunas situaciones, algunas preguntas especialmente que pueden ser capciosas, que pueden ser enriquecedoras para su reflexión en ese momento y que, bueno, va a ser bienvenida cualquier interpelación, cuestionamiento. A veces, ¿no? Yo mismo les digo, esto es como para el examen, así que ahí hay 5 o 30 puntos, 5, 10, 20, 30 de entrada que pueden llevarse para el examen. Así que ahí cuando lo diga, sí puede ser de esa forma. Pero bueno, ustedes también podrían plantear o proponer algún mecanismo para que eso también se acumule a su favor, siempre y cuando lidie con estos dos problemas, ¿no? Ahora, algo que igual hay que recordar es que la comunicación es vía correo electrónico. Este es el correo electrónico. Ustedes me escriben, yo voy a tratar de responderles lo más pronto posible. Y el grupo de WhatsApp casi siempre tiene fines unidireccionales, es decir, que yo lo uso como mecanismo de transmisión de mensajes importantes. No lo uso mucho, ustedes ya la mayoría conocen, no lo usamos mucho, pero es porque tiene esa eh, misión. Ahora, en su caso, siempre ha habido un comportamiento pertinente en estos grupos, salvo hay alguna excepción de algún participante, pero eso es a lo que me quería referir, ¿no? Este es también un mecanismo en el que mientras sean contenidos pertinentes, que están relacionados a la materia, que pueden enriquecer la visión, o pueden preguntar también alguna cosa, pero siempre en el ánimo de que sea más un sentido formal de darle, ¿no? A este grupo. No es para llenar de stickers o de piolines con buenos días, porque para eso hay otros espacios, ¿no? Y esto es a lo que me refería al inicio, cuando les decía, pues es semestre electoral, así que ahí hay que tener cuidado, ¿no? Siempre hay gente que está, de nuevo, ¿no? Con otros afanes, le voy a llamar en la universidad. Entonces, eso se complica. Creo que con ustedes no ha pasado, pero en algún caso sí he tenido que agarrar y volverlo un grupo de eh, solamente el administrador puede enviar mensajes. Ahora, a ustedes les puede salvar muchas veces ese mecanismo, pero siempre que sea usado prudentemente. Así que si ahí hay un control social, digamos, de alguien que se puede estar saliendo del eh, objetivo, entonces ya entre todos controlaremos esa situación, ¿no? Ya en algún momento pasado, entonces yo tenía que mandar mensajes personalmente para, yo no tengo problema alguno con su convicción democrática, pero el proselitismo va a otro lado, ¿no? No a nuestro grupo. Así que yo de nuevo lo voy a dejar ahí abierto, pero si es que se hace mal uso o si es que se emplea para otros fines, entonces vamos a tener que modificar eso. Ahora, cuando me envíen un correo electrónico, por favor, consideren incluir eh, el nombre de la materia en el asunto, porque no soy adivino. Cuando hay solicitudes muy ambiguas,
yo no sé cómo abordarlas, ¿no? Como por ejemplo, el examen, ¿cómo va a ser licenciado? ¿No? O sea, ¿cómo va a ser en qué sentido, ¿no? En la estructura de las preguntas o cómo va a ser en el tema de medidas de bioseguridad que vamos a emplear esa fecha o cómo va a ser en qué forma. Pónganse en el zapato de la contraparte cuando imaginen qué es lo que están tratando de consultar y cómo el otro va a entender mejor esa solicitud que tiene, ¿no? Entonces al final el otro va a saber mejor que hacia dónde tiene que direccionar su respuesta y bueno, pues ello será lo que necesitemos. Así que nuevamente todo esto está en el sílabo. Ustedes no habrían hecho modificaciones. Y lo pueden consultar. Aquí está como semipresencial, a pesar de que nuestra orden es empezar en virtualidad nuevamente, pero al menos ustedes ya tendrían claro que los exámenes son y van a ser desarrollados presencialmente. Así que, bueno, no sé qué más se podría consultar. Eh, Preguntas, comentarios, sugerencias. Ahí, manito, sí, ok, todo. Lick, Juliado. Sí, adelante, Derek. respecto a los exámenes presenciales, por ejemplo, Sí, no sé si usted sabe si nos van a pedir para entrar a la UNSA el carnet de vacunación o algo. para La entrar a la verdad no, UNSA, no fui muy seguro. Sí, o sí, para dar el examen. para dar el examen, de lo que yo sí me voy a encargar es de que más o menos teniendo el número de participantes en una fecha tengamos dos horarios para cumplir con el distanciamiento, ¿no? Entonces nunca estaríamos más de 40 o 50 en un aula al mismo tiempo, y además en una de las aulas grandes, ¿no? Del piso 2 o del piso uno. Si ahí entran, por ejemplo, 120 personas, vamos a tener máximo 50. Y al menos yo, como el que va a solicitar la rendición de la prueba, no tendrían que mostrarme el carnet como tal, pero ustedes saben que hay disposiciones de la carrera y de la universidad, así que tengo entendido que ya han tenido alguna experiencia el anterior semestre al finalizar con exámenes presenciales y no sé cómo ha ido. No sé si ahí también podría alguien, ahí Gabriela o Erika, si nos pudieran comentar si es que han habido requerimientos de ese tipo, ¿no? Si es que alguien ha pedido un carnet de vacunación. Eh, Les diría que con la segunda dosis estoy contento, pero eh, al final son prelaciones, ¿no? De exigencias. Entonces, yo personalmente, por el distanciamiento que vamos a tener, tengo inconveniente de convicciones y demás. Entonces, yo mismo me estoy poniendo ahí en la capacidad de posibilidad de cómo se ha ido desenvolviendo esta quinta, sexta ola y que sea algo más leve, ¿no? Ahora tiene que pasar la eh, cima de esta ola, pero mm, de repente hay alguna disposición por ahí, Erika. Vamos a Está tener bien, que Lick. ir, Gracias. sí, vamos a tener que ir viendo con a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y ahí de nuevo, no sé si alguien ha tenido experiencia el anterior semestre y cómo les ha ido con sus primeros exámenes presenciales. Eh, Ahí está. Gabriela nos dice que no era carnet de vacunación, solo era carnet, sí, eso está bueno, y distancia. Ahora lo que sí vamos a tener que exigir es que demuestren, ¿no? Su identidad, porque esto era algo que era muy recurrente en la época presencial, porque ya han habido algunas referencias medio barbáricas, ¿no? De que, pucha, hay hasta centros de operaciones para dar ciertos exámenes. Bueno, yo de nuevo he tratado de exigir lo mejor posible a los cursos que han demostrado que en gran medida sí están orientados a aprender al contenido. Sí me ha tocado, eso les he contado, ¿no? Algún curso con el que he tenido que dar examen
virtual, pero todos con manos donde pueda verlas y solamente preguntas de opción múltiple en una pantalla, uno por uno, ¿no? Individualmente, cada uno ha ido respondiendo. Y estaba el caso de eh, que obviamente cambió mucho el desempeño en sentido de calificaciones, ¿no? Porque si uno por uno tiene que ir respondiendo y además de forma oral, estaba también el tema de que si alguien te puede estar apoyando del otro lado, ahí no aplica porque tú estás viendo la pantalla, entonces solo tú puedes ver la pregunta. Por más de que haya más personas ahí, no se puede aprovechar. Pero en la mayoría de los casos es eh, algo más ligero, ¿no? Hay, Gabriela nos dice, en el curso de invierno da un examen presencial y solo nos tiene un carnet de identidad. Y la última parcial. Sí. ¿Cuántos eran, Gabriela, en aula? Porque ese también me parece que fue un error, ¿no? Lo que sí hay que encargarse es de programar. Por ejemplo, en nuestro caso, si se mantiene el número de participantes, tendríamos alrededor de 40 o menos por aula. Y en un aula grande, entonces no hay. Sí, pues pucha. Ahí sí, con los de 120 dar todos en el mismo momento, en el mismo lugar, eso es de repente algo que no tendremos que posibilitar, donde era igual poco grave la cosa en el examen, en la prueba de suficiencia, porque también así presencial y ahí porque no teníamos la posibilidad de hacerlo de otra forma, entonces teníamos como unos 120 por aula. Más bien no pasó nada, pero de nuevo, puede ser que por algún azar del destino lo tengamos que hacer. Eh, Ahí Belén nos dice, ambos fueron presenciales, pero los exámenes, Belén, todos los dimos por las celulares. Ah, ya, ok. Ay, es que no funciona a veces mi micrófono. Pero Ah, en ya. invierno en la materia tuvimos esa modalidad, no sé si igual podría considerarse, ¿no? Que lo dimos de manera presencial, pero a la vez fue virtual. O sea, lo dimos por los celulares, pero estábamos ahí en clases. Me parecía Ah, ya, más accesible. claro. Am, bueno, es que ahí no sé ustedes qué opinan, pero el tema está en el control, ¿no? Porque como les cuento en esta experiencia, pucha, examen que yo he tomado individualmente, uno por uno, así con cámara encendida, pucha, las notas se me han ido al piso. Y de nuevo, o sea, no estamos aquí universalizando que vamos a negar la realidad. Hay gente que quiere su título y listo, quiere ir a otro lado y solo le importa aprobar. O sea, pero de ahí a que pases a que otra persona de tu examen o le estés dando ahí en contubernio o estés pagando a alguien para que te dé tu examen, pucha, eso ya pues es un tema del que tenemos que encargarnos, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que tenemos que tomar más ya las medidas pertinentes. Así que hay un software, también lo podríamos probar, que lo he estado testeando en este mes de julio y que tiene que ver con eso, ¿no? Que te restringe todas las otras aplicaciones, por ejemplo, desde el dispositivo en el que le estés dando. Pero a mí me da miedo si es que llega a generar algún tipo de eh, efecto, repercusión en otras aplicaciones que se imagínense que dañe algún equipo y no quisiéramos eso, por supuesto. Pero me parece interesante esto que dices, Belén, lo voy a considerar también, ¿no? Que nos reunamos para dar el examen y ahí por lo menos yo voy a estar mirando que no estén usando WhatsApp, digamos. Pero también está el problema ese, ¿no? ¿Cómo hacemos que no, que se bloquee el apoyo desde fuera? Bueno, esos serían entonces las propuestas. Si no hay más comentarios, más consultas. Ahí Adalí también dice, ¿no? En los laboratorios que esté ahí eh, Locket, ¿no? Que solamente nos den cierto software para poder usar. Sí, ahora además que están con este nuevo laboratorio, está bastante bueno. Y si lo separamos, creo que alcanzamos a la cantidad
máquinas y podría ser por ahí. Bueno, eso es lo que tengo de algún cambio que le he hecho por ahí. Creo que lo más fuerte es lo de la presencialidad en exámenes, pero es también para que estén empapados. Saben que mi política es el que avisa no traiciona. Yo les trato de dar las reglas del juego lo más extensivamente posibles en esta primera fecha para que después no se diga que no era algo que se había coordinado, porque ustedes tienen hoy la posibilidad de proponer cambios. Pero bueno, pasemos entonces a nuestro contenido, que es el que está acá, aunque ya que estaba con el sílabo abierto, este va a ser nuestro contenido para la materia. Voy a hacer igual algunos pequeños cambios, principalmente porque en la medida en la que vamos encontrando cursos como con ustedes, en los que ha habido varios que le han dado seguimiento a las materias, entonces yo voy actualizando varias cosas, ¿no? Porque no se trata de que en todos los casos cada grupo es diferente, cada curso tiene una identidad, entonces uno se va alineando. Pero en su caso, como les digo, le han dado bastante seguimiento, así que yo en ese sentido también le he hecho mejoras al contenido, si es que ya habían encontrado, como siempre van haciendo ahí solicitudes también de material del pasado. Bueno, ahí vamos a fortalecer bastante. Vamos a trabajar primero la recapitulación como siempre, y decíamos, ¿no? En Finanzas 2 que hemos dejado algunos ejercicios pendientes de esto de la simulación, de la gestión de la incertidumbre, cómo podemos afrontar esto que es un mundo incierto, al menos más aún hoy con todo lo que está ocurriendo. Pero de ahí pasaríamos a valoración de activos financieros. Esto a veces me lo preguntan sobre por qué lo estoy incluyendo, y es que va a ser necesario para el tema 5 de evaluación corporativa. O sea, nada de lo que hayamos visto, créanme, es por azar del destino. O sea, todo al final se va a integrar y vamos a tener los porqués de alguna forma de las revisiones que hemos venido haciendo. Entonces aquí ya voy a reducir esta parte, lo voy a convertir en una pincelada, pero que sí es relevante como introducción, el gobierno corporativo, y luego vamos a hacer valoración de títulos de renta fija y de renta variable de acuerdo a la normativa local, que si lo quieren ir desarrollando es el libro 8 de la recopilación de normas para el mercado de valores del ASFI. Pero vamos a tener los dos, ¿no? Títulos a descuento y sin cupones, y títulos a rendimiento y con cupones para valoración de renta fija. Y en valoración de renta variable vamos a ver que nuestra norma solo tiene 3 tipos de títulos ahí, que son los valores de titularización de participación, las cuotas de fondos de inversión cerrados y las acciones ordinarias o comunes. Así que vamos a darle alguna revisión. Luego vamos a ver riesgo, y riesgo es la antesala en realidad para costo de capital, pero queremos entender cómo es que abordamos el riesgo en finanzas. Hay además muchos tipos de riesgos que podríamos considerar, pero vamos a empezar por el más elemental, que es la relación riesgo-rendimiento. Es más, creo que sí le he puesto en este componente. Sí, justamente aquí está como riesgo-rendimiento. Aquí he actualizado estos 6, pero irían de la mano esos, ¿no? Como hemos visto desde la primera parte de la materia de finanzas 1, en principios decíamos riesgo-rendimiento, van de la mano. Entonces, esto es ver el riesgo individual de un activo financiero, los efectos combinatorios de cuando los activos se van conjugando y los vamos incorporando en lo que llamamos carteras o portafolios, y eso nos va a permitir explicar lo que es un riesgo sistémico. De aquí va a salir un concepto muy importante para el tema 3, que es el de las betas, el de la medición de la sensibilidad de algún activo, principalmente acciones, respecto de el resto del mercado. Entonces, esa va a ser la antesala un poco al costo de capital, y este vendría a ser lo que en algún momento le he llamado uno de los platos fuertes, el costo de capital. Si recuerdan, ahí en Fin 2 estábamos revisando el descuento, los flujos futuros de efectivo que va a generar un proyecto, por ejemplo.
a una tasa de descuento. Bueno, esa tasa de descuento la vamos a tratar de dilucidar acá con el costo de capital. Y para eso vamos a apelar al modelo más clásico, más conocido y todavía vigente, a pesar de que tiene muchos detractores. Vamos a ver también por qué. El KPM, o modelo de evaluación de activos de capital, sigue siendo nomás el más empleado. Luego el costo de la deuda y el costo del capital promedio ponderado. Es decir, aquí vamos a tomar cuál es el costo de oportunidad de cada una de las fuentes de financiamiento, ya sea para proyectos o para empresas en conjunto, para conformar esa tasa con la que descontábamos el BAN y demás. Luego vamos a ver estructura de capital con los distintos tipos de financiamiento de acuerdo al ciclo de vida de cada compañía. Vamos a revisar también las propuestas de Miller y Modigliani en la teoría de estructura de capital, y vamos a tratar de ver la relación de valor con costo de capital para terminar esta parte. Y lo que sí me gustaría desarrollar más con ustedes, esto no lo había trabajado con más intensidad, es por eso que le he quitado buena parte del peso acá, aunque me ha dolido un poco porque es interesante conocer esa base conceptual, pero es esta evaluación corporativa. Si lo que queremos es maximizar el valor, bueno, tendremos que aplicar algún tipo de aproximación a cuantificar ese valor. Y si bien hay múltiples enfoques para esto, nosotros vamos a priorizar estos tres, ¿no? Evaluación en base a activos, evaluación absoluta y evaluación relativa. Desde la primera materia, desde Finanzas 1, habíamos hablado más de este tipo de enfoque. Yo siempre les hablaba de tres, como los flujos de efectivo que se van a generar a futuro, el tiempo y el riesgo, pero aquí lo vamos a tratar de ampliar todavía más porque, bueno, como ustedes, sí se puede desarrollar de una manera más profunda todo esto. Y finalmente, en la medida en la que el tiempo nos lo permita, vamos a darle pinceladas a los temas de distribución, es decir, las decisiones de cómo recompensar a quienes nos han confiado sus recursos, a quienes nos han canalizado a través de instrumentos de deuda o de recursos propios del patrimonio, sus recursos. Así que aquí hay una revisión de políticas de dividendos, el eterno debate sobre si pagar o no pagar dividendos influye o no influye en el valor, y algunos casos en el entorno. Así que, bueno, aquí están ya las evaluaciones, 30, 60, 30, 10. Y creo que eso sería todo por hoy. La bibliografía está ahí, le he aumentado algunos títulos a la página que solemos usar como repositorio. Y bueno, creo que por hoy nos quedaremos ahí para ir un poquito más a tono con el otro grupo que sí ha tenido una mayor cabida al debate. Pero bueno, no sé si habrían consultas, dudas. Voy a procurar subirles los capítulos de el libro que vamos a trabajar. Es como nuestro libro base. Y de todos modos, siempre invitarlos a ver los contenidos desde otros textos, ¿no? Desde otros autores, desde otros contenidos. Siempre cuando no sea visto un video en YouTube que dice y contradice esta cuestión. Bueno, no es que esté mal el video en YouTube, pero trataremos de que sean alternativas lo más sustentadas posible. Así que lo dejaría ahí por hoy, salvo que tengan consultas, dudas, no sé, comentarios. Y si no, empezaremos el día lunes con nuestros contenidos. Bueno, dejémoslo ahí entonces. Nuevamente, la bienvenida. Va a ser un gusto completar con muchos de ustedes todos estos temas. Y bueno, que sea un semestre provechoso para todos.